El amor cambia. Era lo que su padre solía decirle a Antonio desde que era joven. En ese momento no lo entendía. Ahora, esas palabras sonaban distintas. Más pesadas. Más reales. Estaba de viaje con su novia en las montañas. El lugar era tranquilo. El aire frío, el cielo nublado y el paisaje inmenso hacían que todo pareciera en calma. Ese viaje debía ser reconfortante. Pero él no se sentía en paz. Las dudas seguían en su cabeza. No importaba cuán hermoso fuera el paisaje. Tenía que tomar una decisión. Y sabía que no podía seguir postergándola. ¿Te ocurre algo?, preguntó su novia, mirándolo con curiosidad. Llevas varios minutos viendo el paisaje. Antonio reaccionó con un pequeño sobresalto. Le dijo que solo pensaba en el futuro. En el de ambos. Intentó sonar tranquilo. Ella no preguntó más. Se acercó, le dio un beso rápido en la mejilla y le dijo que iría por unas cosas a la maletera del auto. Antonio la vio alejarse sin decir nada. Escuchó cómo abría la puerta del coche. Luego el sonido metálico al cerrarse. Se apoyó en el barandal, justo frente al inmenso precipicio. Cerró los ojos y volvió a escuchar la voz de su padre en su mente. El amor cambia. Y mientras su novia seguía en el auto, él comenzó a recordar cómo había llegado hasta allí. Cómo todo empezó, y en qué momento dejó de tener salida. Conoció a su novia Stephanie en la universidad. No era la más popular ni la más llamativa del salón, pero tenía algo que le atraía. Una forma de hablar tranquila, una sonrisa discreta. No conversaban mucho. Apenas eran conocidos. Antonio intentó acercarse varias veces. Buscaba sentarse cerca, iniciar pequeñas charlas, acompañarla después de clase. Pero casi siempre alguno de sus amigos la llamaba o se la llevaba a otro lado. Él terminaba quedándose atrás. En casa, les contaba a sus padres lo que ocurría. No lo hacía con tristeza, sino con esa mezcla de ilusión y frustración propia de alguien que empieza a enamorarse. Su padre lo escuchaba con paciencia. Había tenido varias relaciones antes de casarse, y hablaba desde la experiencia. Siempre repetía la misma frase. El amor cambia, hijo. Es normal que te sientas así a tu edad. No te desesperes si no ves avances. A veces creemos que alguien es la indicada, que queremos pasar toda la vida con esa persona. Yo también lo pensé antes de conocer a tu madre. Pero es cuando convives con alguien que descubres cómo es en realidad. Su madre asentía en silencio, agregando uno que otro consejo sencillo. Nada exagerado. Solo pequeños gestos, paciencia y respeto. Esa noche, ya en su cuarto, Antonio repasó lo que le habían dicho. Agradecía la intención, pero sentía que los tiempos eran distintos. Lo que antes era romántico, ahora podía parecer anticuado. Los tiempos también cambian, pensó mientras miraba el techo de su habitación. Y con esa idea decidió intentar hacerlo a su manera. Durante varias semanas siguió intentando acercarse a Stephanie. Conversaciones cortas, mensajes sin mucha respuesta, invitaciones que nunca terminaban de concretarse. Nada salía mal, pero tampoco avanzaba. Un fin de semana, mientras caminaba por el centro de la ciudad, notó una pequeña carpa instalada entre los puestos ambulantes. No parecía parte del lugar. Era más oscura, más silenciosa. Y era justo lo que buscaba. Sus amigos le habían hablado de un brujo que se había instalado por ahí. Decían que fueron a que les leyera el futuro por diversión, aunque solo recibieron respuestas vagas y generales. Nada que realmente los impresionara. Antonio no creía mucho en esas cosas. Pero ese día, sin pensarlo demasiado, sintió curiosidad. Tal vez valía la pena intentarlo. Corrió la tela de la entrada y entró. Dentro olía a incienso y algo más difícil de identificar. La luz era tenue. Frente a una mesa pequeña, un hombre viejo lo observaba en silencio. El anciano le dio la bienvenida con voz calmada. Le habló de lecturas, limpias y otros servicios.
Antonio dudó unos segundos, pero decidió preguntar directamente si él podía estimular el amor entre dos personas. El hombre no respondió de inmediato. Lo miró con atención, como si evaluara algo más que sus palabras. Luego negó con la cabeza. Le dijo que él no podía hacer eso. Pero que conocía a alguien que sí. De debajo de la mesa sacó una pequeña botella de vidrio. Dentro había un líquido rojo, espeso, que parecía más oscuro de lo normal. Antonio preguntó qué era. El anciano le explicó que debía beberlo antes de dormir. Así, en sus sueños, sería guiado hacia el verdadero responsable del amor. Cupido. Según él, solo esa entidad podía hacer florecer el amor en cualquier persona. Antonio dudó. No entendía cómo algo así podía funcionar. Pero terminó pagando el excesivo precio que la bebida costaba. El anciano tomó el dinero sin cambiar su expresión. Antes de que Antonio saliera, le recordó con voz baja que siguiera las instrucciones exactamente como se las había dicho. Y por un momento, mientras sostenía la pequeña botella roja entre sus manos, Antonio sintió que acababa de aceptar algo que no comprendía del todo. Esa noche, tal como le indicaron, bebió el líquido antes de dormir. Tenía un sabor amargo, metálico, como si hubiera dejado una moneda en la boca. Solo dio un sorbo. No necesitó más. El sueño llegó rápido. Se encontró caminando dentro de una cueva apenas iluminada. Las paredes eran húmedas y el aire se sentía pesado. No sabía cómo había llegado allí, pero avanzó sin pensarlo demasiado. Después de unos minutos, la cueva se abrió hacia una especie de habitación natural. En el centro, sentado sobre una piedra, había un anciano. Vestía solo un pañal y lo miraba con tranquilidad. El anciano le preguntó a qué venía. Antonio lo observó confundido. Dudó unos segundos antes de preguntar si él era Cupido. El anciano soltó una pequeña risa. Le preguntó si lo decía por su aspecto deplorable. Antonio admitió que no esperaba verlo así. Mencionó la imagen que todos tenían de él, bastante más joven y vigoroso. El anciano suspiró. Dijo que en otros tiempos sí lucía de esa manera. Cuando el amor era más fuerte y duradero, él se mantenía joven. La devoción de las personas lo alimentaba. Ahora, las relaciones eran rápidas. Inestables. Muchos hablaban de amor sin comprenderlo. Eso lo había debilitado. Aunque reconoció que los problemas siempre habían existido, incluso antes. Luego volvió a mirarlo fijamente. Antonio le preguntó si era cierto que podía hacer florecer el amor en cualquier persona. El anciano sonrió con calma. Dijo que sí. Que para él era algo sencillo. Sin perder tiempo, Antonio habló de Stephanie. Le pidió si podía hacer que ella se fijara en él. El anciano levantó una mano para detenerlo. Le preguntó si estaba completamente seguro. Era joven. Podría enamorarse de alguien más en el futuro. O en el peor de los casos, arrepentirse. Antonio respondió sin dudar. Dijo que estaba decidido. Que no cambiaría de opinión. El viejo lo observó unos segundos más. Finalmente aceptó. Cuando el amor florezca, será irreversible. Le advirtió con voz baja. Antonio asintió. No le preocupaba. El anciano no hizo ningún gesto especial. No pronunció palabras extrañas. Solo dijo que el trabajo ya estaba hecho. Añadió que el cambio no sería inmediato. El amor crecería poco a poco. Antonio le dio las gracias. Y en ese mismo instante, despertó. Tal como dijo Cupido, al inicio nada cambió. Stephanie seguía concentrada en sus cosas y Antonio en las suyas. La distancia entre ambos parecía la misma. Todo empezó a moverse cuando les asignaron un proyecto grupal. Por coincidencia, quedaron en el mismo equipo junto a otros 3 compañeros. Al principio solo hablaban para organizar tareas y fechas de entrega. Conversaciones cortas y prácticas. Con el paso de los días, comenzaron a hablar de otros temas. Música, películas, planes a futuro. Descubrieron que compartían varios gustos y algunos pasatiempos.
Sin darse cuenta, la amistad se volvió algo más cercano. Ya no necesitaban el proyecto como excusa para conversar. Pasaron los años. Llegó el día de la graduación. Entre fotos y despedidas, Antonio reunió valor y le preguntó si quería ser su novia. Stephanie aceptó sin dudar. Sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Los años siguientes fueron tranquilos. Recordaba salidas sencillas, celebraciones pequeñas y detalles que se hacían para no caer en la rutina. Nada espectacular, pero constante. Con el tiempo decidieron mudarse juntos. Fue un paso importante. Una nueva etapa. Al principio todo parecía igual. Pero convivir era diferente a salir solo los fines de semana. Antonio comenzó a notar pequeños detalles. Stephanie no era muy organizada. Dejaba cosas a medias o posponía tareas del hogar. Como ambos trabajaban, él propuso hacer una lista de responsabilidades para mantener el orden en casa. Stephanie aceptó, aunque a veces le costaba cumplir su parte. Siempre tenía alguna excusa, aunque prometía ponerse al día pronto. También notó que no era muy cuidadosa con el dinero. Compraba adornos y objetos que decía que algún día usarían. Antonio decidió no darle importancia. Era su propio dinero y no afectaba demasiado la economía. Eran detalles pequeños. Cosas normales en cualquier convivencia. Nada que pareciera grave todavía. El verdadero problema comenzó una tarde cualquiera. Tocaron la puerta mientras Antonio se estaba duchando. Stephanie fue a abrir. Del otro lado estaba una compañera de trabajo de Antonio. Traía unos documentos que él había olvidado en la oficina. Al darse cuenta de que la chica lo estaba buscando a él, el gesto de Stephanie cambió. Su tono se volvió más seco. Preguntó quién era, qué relación tenía con Antonio y por qué había venido personalmente. Las preguntas salieron rápidas, casi como un interrogatorio. La compañera explicó con calma que solo venía a entregar los papeles. Nada más. Stephanie le arrebató los documentos de las manos. Le dijo que ya podía retirarse. Luego cerró la puerta con fuerza. Cuando Antonio salió de la ducha, ella le contó lo ocurrido. No parecía molesta. Más bien hablaba con una sonrisa tensa. Le dijo que para la próxima avisara a sus amiguitas de la oficina que ella estaba en una relación. Antonio se sorprendió. No entendía esa reacción. Le preguntó por qué había actuado así. Stephanie lo miró fijo y respondió que no permitiría que nadie se lo arrebatara. Hubo un silencio incómodo entre los dos. Antonio sintió que algo en esa frase no sonaba bien. Aún así, decidió restarle importancia. Pensó que solo eran celos momentáneos. La abrazó y le aseguró que no la cambiaría por nada. Que no tenía de qué preocuparse. Stephanie le devolvió el abrazo. Se disculpó por su actitud. Su voz volvió a sonar suave. Pero mientras lo sostenía, Antonio no pudo evitar sentir que aquel abrazo era más fuerte de lo normal. Los problemas no tardaron en repetirse. Ocurrió durante una reunión con compañeros del trabajo en un restaurante. Antonio conversaba con una compañera. Hablaban de un proyecto pendiente. Nada fuera de lo normal. Pero Stephanie apareció sin avisar. Los vio hablando y se acercó de inmediato. La conversación se volvió tensa en segundos. Stephanie empezó a hacer preguntas incómodas. La compañera respondió con calma, incluso dejando claro que sabía que Antonio tenía pareja. Pero eso no fue suficiente. La discusión subió de tono. Las palabras se volvieron más duras. Hasta que, en un momento de enojo, Stephanie empujó a la otra mujer. Todo ocurrió rápido. Antonio tuvo que intervenir antes de que fuera a mayores. Sujetó a Stephanie mientras algunos compañeros miraban en silencio. Se disculpó con su compañera como pudo. Luego llevó a Stephanie a casa sin decir casi nada en el camino. Esa noche tuvieron su primera discusión fuerte. Antonio le reclamó la escena que había provocado. Stephanie, en cambio, le reclamó la cercanía con su compañera. Decía que no era normal la forma en que se hablaban.
La conversación no llevó a nada. Solo más tensión. Antonio decidió irse a dormir temprano. A la mañana siguiente salió antes de lo habitual. No quería continuar la discusión. Mientras conducía, pensó en todo lo que había pasado en los últimos meses. Los celos. Las escenas. La intensidad creciente. Y entonces recordó la advertencia que había escuchado en aquel sueño lejano. Será irreversible. En la oficina, el ambiente era distinto. Algunos compañeros lo miraban con distancia. Su compañera no se presentó ese día. Escuchó que había pedido permiso. Antonio sintió la necesidad de disculparse otra vez con ella por la escena. Al final de la jornada, su jefe lo llamó a la oficina. Le dijo que estaba enterado de lo ocurrido. Antonio intentó explicar, pero el jefe lo interrumpió. No pensaba despedirlo. Pero le recomendó que resolviera su situación personal. Sin darle mucha opción, le adelantaron sus vacaciones. Incluso le añadieron unos días más. Antonio salió de la oficina con una sensación pesada en el pecho. Por primera vez, reconoció que el problema ya no estaba solo en su casa. Cuando regresó a casa, Stephanie lo recibió como si nada hubiera pasado. La comida estaba servida y su parte de las tareas hecha. Sonreía con normalidad. Parecía estar compensando lo ocurrido el día anterior. Durante la cena, Antonio le contó lo que pasó en la oficina. Esperaba molestia o preocupación. Pero Stephanie reaccionó con entusiasmo. Dijo que podían aprovechar las vacaciones. Que ella también pediría unos días libres. Propuso viajar juntos a las montañas. Hablaba con ilusión, como si nada estuviera mal. Antonio la escuchó en silencio. Luego, con cuidado, le dijo que tal vez necesitaban darse un tiempo. Pensar por separado qué querían para la relación. La sonrisa de Stephanie desapareció lentamente. No gritó. No discutió. Solo lo miró con una calma que a Antonio le resultó extraña. Terminaron de cenar en silencio. Esa noche, Antonio se fue a dormir con una sensación incómoda en el pecho. Pensó que era culpa de la conversación. Se equivocaba. En la madrugada, sintió que lo sacudían. Abrió los ojos confundido solo para ver a Stephanie parada junto a su cama. Intentó moverse, pero no pudo. Sus brazos y piernas estaban extendidos y atados a la cama. El miedo lo golpeó de inmediato. Le pidió a Stephanie que lo soltara. Ella no lo hizo. Se sentó a su lado y le habló con voz tranquila. Le dijo que había notado que últimamente él había cambiado. Que la idea de darse un tiempo no le había gustado. Confesó que, cuando lo conoció, no le llamó mucho la atención. Pero con el paso del tiempo, su imagen cambió. Creció dentro de ella. Dijo que fue casi mágico. Aunque prefería llamarlo destino. Y no pensaba permitir que ese destino cambiara. Antes de que Antonio pudiera gritar, ella lo amordazó. Stephanie comenzó a desvestirse, mientras trataba de hacer lo mismo con Antonio. Él intentó soltarse, pero fue inútil. Cuando amaneció, Antonio entendió lo que había pasado. Stephanie quería quedar embarazada. Y lo había conseguido. Ahora llevaba a su hijo. Y como si no fuera suficiente, le advirtió que si alguna de sus amiguitas se acercaba demasiado, no le gustaría lo que pasaría. Antonio comprendió entonces que ya no se trataba solo de celos. Estaba atrapado. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Días después de lo ocurrido, los padres de ambos llegaron a la casa con abrazos y sonrisas. Felicitaron a la pareja por el bebé que venía en camino, hablando de futuro y esperanza. Antonio fingió una sonrisa y dio las gracias. Sentía que cada palabra lo hundía un poco más. El suegro, orgulloso, miró a Stephanie y le dijo que, para celebrar, les había reservado un viaje a las montañas que ella siempre mencionaba. Era un regalo especial, algo que debía unirlos más. Stephanie abrazó a su padre con euforía, riendo y agradeciendo entre lágrimas. Antonio observó en silencio.
Todo parecía perfecto, menos él. Ese recuerdo lo devolvió al presente. Ahora estaba frente al paisaje inmenso de las montañas, apoyado en el barandal junto al precipicio. El viento soplaba con fuerza, pero no lograba despejar su mente. Se sentía completamente acorralado. En los últimos días, Stephanie había estado más inestable que nunca. Sus palabras eran extremas, sus reacciones impredecibles. Antonio temía que pudiera hacer daño. A sus amigos. A su familia. A él. Incluso al propio bebé, con tal de no perder esa relación que ya no era amor, sino obsesión. Cualquier decisión parecía llevar al mismo final. Si se quedaba, alguien saldría herido. Si se iba, también. Si intentaba hablar, podía desatar algo peor. Sentía que todo terminaría en gritos, en violencia, en muerte. No veía salida. El amor cambia, hijo. Resonó en su mente como un recuerdo lejano. El trabajo no puede ser revertido. Respondió otro pensamiento, frío y definitivo. Las frases chocaban dentro de él, dejándolo más confundido y más cansado. Escuchó el sonido de las puertas del coche cerrándose. Stephanie acabó su búsqueda en el auto. Sus pasos se acercaban. Entonces, cuando la desesperación lo envolvió por completo, una última decisión cruzó su mente. No era una solución. Era un final. Una forma de librarse por fin de todo esto. Y esa decisión lo llamaba. Esa decisión que, desde el fondo de aquel precipicio, comenzó a sonreírle.